quiero otra vez hacer referencia al hermoso corazón de Dios. Este ya es el cuarto mensaje de la serie La bendición de Dios en la Biblia y a través de su palabra. No puedo desconectarme del primer pensamiento que transmitimos cuando comenzamos esta serie, y es la referencia al corazón de Dios que late por bendecirnos. Desde el ser humano recién creado, que lo primero que escucha es Dios los bendijo, pasando por toda la Biblia, la expresión bendecir, bendición y sus derivados son por cientos a lo largo de la historia, y hasta el cierre de la palabra misma del Señor en Apocalipsis, cuando habla: benditos los que escuchan esta palabra, los que la viven, los que la abrazan, porque ellos serán bendecidos, verán cielo nuevo y tierra nueva. Hay un hilo conductor maravilloso mostrando a través de la historia del corazón de Dios que quiere bendecir, que esas bendiciones son preciosas y riquísimas. Me gustaría decirte allí en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4, volver a leer este pasaje, estos dos versículos, para que veas la dimensión de las bendiciones que Dios tiene en el corazón latiendo por nosotros. Esto lo escribe el apóstol Pedro, aquel que caminó con Jesús, aquel que en momentos difíciles lo negó a Jesús, pero aquel que luego lo vio a Jesús resucitado, y que él mismo murió crucificado cabeza abajo, diciendo: no soy digno de morir como mi maestro, cuando fue perseguido por predicar el evangelio. Nadie muere por una causa que no existe, por una mentira. Tremendo. Y él escribió esto desde esa nueva revelación. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4, dice el apóstol Pedro: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y ese es el cambio que hace nuestro encuentro con Cristo. Comenzamos a vivir una vida de rectitud / bendición, porque la bendición ya hemos visto también en los conceptos que hemos ido sumando, que nosotros recibimos por fe la bendición. Yo no la puedo comprar. Es como la salvación. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Yo no puedo ir y dame salvación, que fue en lo que derivó la iglesia en algún momento, que la gente ponía dinero en las indulgencias para garantizar que sus seres queridos lleguen al cielo. Se acabó eso no existe. La salvación es por fe, porque creo que yo no puedo hacer nada, pero sí creo que Jesús hizo por mí, y eso activa un cambio de vida en nuestro corazón. Lo mismo pasa con las bendiciones. Las bendiciones las recibimos por fe, pero las vamos a sostener por obediencia. Y esa es la clave de la vida cristiana. Y estas promesas y todo lo que Él nos ha dado es para llevar una vida recta, para sostener y mantenernos en esa vida nueva y en esa bendición. Dice, todo esto lo recibimos al tener un encuentro con Él. Dice, lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Grandes y preciosas bendiciones son por las que late el corazón de Dios. Cuando lo vemos a Dios con esos cristales, con esos ojos, y por fe seguimos a Jesús, vamos a empezar a ver cómo se activan esas bendiciones en nuestras vidas. El énfasis que quiero hacerte en este recolectar afirmaciones en estas últimas semanas es que todas las bendiciones son posibles por la obra de Cristo. No hay otra posibilidad. Por eso dice en Colosenses que había un acta que era contraria a nosotros, y esa acta que nos acusaba como pecadores, que merecíamos condena, que éramos culpables. Dice el apóstol Pablo que él clavó esa acta que era contraria a nosotros, la clavó en la cruz y la exhibió públicamente como diciendo: yo estoy pagando por esta vergüenza, y entonces nadie puede recriminar nada a nadie, yo pago. Y es en esa cruz donde Dios transforma la maldición, Él se hace maldición para traer bendición a nuestra vida, de las cuales vimos la semana pasada y terminamos el recorrido, que la bendición por excelencia y suprema es Dios mismo. Ahora tengo paz con Dios, ahora tengo una relación con Él, ahora me alineo tras Él, ahora vivo como Jesús enseñó, y es ahí donde la bendición empieza a desarrollarse en nuestras vidas. Ahora,
Cuando pensaba esta semana en lo que podía compartirles, venía a mi mente, leyendo este librito, ¿no?, que yo les conté, que se llama La Doble Bendición, y habla de nuestro lema como iglesia, bendecidos para bendecir. Y en un momento me encuentro con alguna afirmación que me pareció fenomenal del autor. Dice: la bendición de Dios no es buena suerte. Estamos equivocados si pensamos que es buena suerte, como te dije la vez pasada. Le decimos a uno: che, que Dios te bendiga, que te dé el número de la tómbola, así te ganas. No pasa por ahí. Ya lo vimos la semana pasada. No. La bendición no es buena suerte. La bendición es trabajo duro. No es magia. No vamos a Dios como el Aladino: dame 3 deseos, Señor, cumplí mis 3 deseos, ¿no? Estaba ese que encontró la lámpara de Aladino, me acuerdo de esto, mira. Encontró la lámpara de Aladino y dijo: uy, le voy a pedir. Sale el genio y le dice: ¿qué querés? Dice: yo quiero que me hagas rico, 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 rico. Dice: quiero que me hagas rico, rico, rico. Y el genio lo agarra del cachete y le dice: rico, 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 ¿no? Una estupidez, pero bueno. Pero bueno, me acordé y se la tiro. No es magia. Es luchar por sostenernos en la bendición que hemos recibido y crecer en esa bendición que hemos recibido. Y me encantó porque dice: no es magia, es obediencia a largo plazo. A largo plazo se ven los resultados. La bendición de Dios no se puede ganar, como dije antes, al igual que la salvación. Sin embargo, necesitamos esforzarnos en la gracia de Dios. Y cuando pensaba en esto, es difícil, porque no sabía que iba a pasar lo que acabamos de orar por la familia, pero surgía una pregunta: ¿cómo actuamos una vez que hemos encontrado a Jesús en las temporadas difíciles de la vida? ¿Tenemos la tentación, cuando se pone cuesta arriba, de abandonar? ¿Tenemos ese sentir de claudicar y de salirnos del pacto, porque cuando aceptamos a Cristo entramos en un pacto de bendición? ¿Nos dejamos invadir por la duda de que Dios es realmente la mayor bendición que encontré en la vida, y ahora, como las cosas tal vez no están como yo espero y deseo y necesito, me voy a poner ahora en contra de la bendición mayor, que es el principio ordenador? ¿Y sabes por qué venían todas estas? Pido a Dios que Dios transforme mi torpeza en bendición para esta familia. Pero hay una estadística muy fuerte que marca de que cuando se habla del crecimiento ya casi exponencial que está teniendo la iglesia evangélica en Argentina, que se habla de un 20-25% y eso está creciendo, hay una estadística paralela que, si bien la gente está encontrando a Cristo, se está entregando a Cristo, no solo por el lado evangélico, por el lado católico también, hay renovaciones, todo. Pero hablando del sector al que pertenecemos, que está creciendo, pero hay una estadística paralela que habla de que muchos retroceden. Muchos retroceden. Se habla de que un 50% del que se entrega en un momento a Cristo, como lo estamos haciendo, lo hemos hecho en algún momento nosotros, un 50% en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, en los momentos donde las cosas no salen como esperamos y queremos, tal vez porque podamos tener terrenalmente una mente utilitarista de Dios en muchos casos, retroceden. Y hablábamos después de la reunión anterior con algunos que mencionamos este tema, es que el retroceso, la Biblia dice que cuando Dios viene a un corazón que está totalmente miserable, sucio, con un montón de desordenado, viene y limpia y ordena todo. Pero si esa casa queda vacía, los espíritus que salieron van a buscar otro espíritu, o el espíritu que salió va a buscar otro espíritu, y vuelve con 7 espíritus peores, dice. Para atarlo más, para apartarlo más, para alejarlo más de lo que...
Y esos que terminan apartándose, les cuesta muchísimo volver. Si cuando uno llega a Cristo, llega roto, llega lastimado, la vida lo ha maltratado. Aquel que conoció la gracia, aquel que conoció el amor, aquel que realmente se entregó y que empezó a apartarse porque empezó a ver la falta de bendiciones a su manera en lugar de ver al que bendice, y se empieza a alejar y alejar, después pasan cosas en su vida que le cuesta volver, y cuando vuelven muchísimo más tajeado, más roto, más lastimado, les cuesta, pierden la fe, tienen desconfianza, vienen con prejuicios, miran al otro. Entonces me venía esta pregunta: ¿cómo actuamos en las temporadas difíciles? ¿Nos dejamos invadir por la duda de que realmente Dios es la mayor bendición para mi vida? ¿Caemos en el error de querer regresar a Egipto? Egipto es símbolo de la esclavitud, Egipto es símbolo de la opresión, Egipto es símbolo de la angustia, bien como fue para el pueblo, prefiriendo retroceder antes que avanzar. ¿Y a dónde voy a ir a parar? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Le dijo el apóstol Pedro a Jesús. ¿A dónde vamos a ir? Ya te encontramos. O luchamos con fe y esfuerzo para mantenernos en la convicción que hemos recibido de Dios, de que Él es la suprema bendición, es la máxima bendición, creyendo de verdad que a su tiempo esas grandísimas y preciosas promesas van a ir llegando conforme a nuestra permanencia, conforme a nuestra obediencia, conforme a nuestra insistencia, y que van a llegar, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra del Señor. Tenemos un Dios que cumple sus promesas, lo acabamos de cantar. Entonces, hay una historia con la que quisiera tal vez que podamos aprender a través de esta historia. 13 enseñanzas con respecto a nuestra manera de abrazar la bendición de Dios. Quiero invitarte a ir al libro de Génesis y vamos a ir al capítulo 25 primero. Capítulo 25 del libro de Génesis. Y esta es la historia de dos hermanos conocida, yo sé que la conoces. Muchos están hoy por primera vez, son bienvenidos de todo corazón y abrazados. Esta es la historia de dos hermanos, Jacob y Esaú. Ya desde el vientre de la mamá estaba complicada la relación entre Jacob y Esaú. De hecho, cuando nacen eran gemelos. Bien, cuando nace el primero, Esaú, lucharon ahí en el vientre, logra salir el primero, y cuando sale el segundo, sale que lo agarra del talón, ¿no? Como que una lucha. Esa lucha se proyectó en realidad en la vida. En aquellos tiempos había un valor impresionante en la vida de una familia oriental, israelita, que era lo que se llama el derecho a la primogenitura. ¿Bien? La primogenitura era el derecho que tenía el hermano mayor, el primogénito. Cuando el papá moría, antes de morirse el papá lo bendecía, recibía una bendición espiritual muy fuerte, una herencia de autoridad muy fuerte, y también recibía una parte doble de la herencia que le correspondía. Y pasaba a ser líder de la familia, y sobre sus hombros, con esa autoridad espiritual y con esa bendición de Dios, hacía que la familia continuara funcionando. Era un privilegio. Y Jacob, que era el hermano menor, en un momento empezó a querer tener él esa bendición. Y empezó a buscar con la mamá, en complicidad con la mamá, quiso encontrar la manera de engañarlo al papá para que en lugar de bendecir al hermano mayor, lo bendijera a él. Algo le había anticipado Dios. Es una historia larga, pero algo le había anticipado Dios cuando estaban peleando en el vientre, y la mamá decía: ¿por qué están peleando? ¿Por qué pasa acá? Es que anticipó que el mayor iba a servir al menor. Una cuestión así, entre matices. Entonces la mamá dijo: este es el que tiene que recibir la bendición. Y bueno, ya apareció todo un engaño. El engaño comenzó en un encuentro entre los dos hermanos, en un día común y corriente. El día es este. Fíjense, Génesis capítulo 25, ¿bien?
Vamos a leer el versículo 27. Dice, los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Y esto es un dato interesante, porque a veces los padres pasamos cosas a los hijos, ahora para lo que se viene. El papá le gustaba comer, era de buen comer, le gustaba el asado, y pensaba con la panza. Bien. Dice el papá, quería a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob. Qué problema que hay, esto de que harina de otro costal. Pero cuando en las familias hay preferencias, ¿cuántos problemas vienen? Un día, versículo 29, dice, cuando Jacob estaba preparando un guiso, era de la casa, el tipo era MasterChef. Esaú llegó agotado del campo y este ya venía observando el movimiento. Y siempre que venía, venía muerto de hambre, como el padre. Y dijo, dame de comer de ese guiso rojizo, de ese potaje. Siempre me acuerdo de Sergio. ¿Dónde está Sergio? Que fuimos una vez a comer y pidió un potaje de lenteja. Dice, porque estoy muy cansado. Por eso Esaú se lo llama Edom, que significa rojo, colorado, por este guiso. Miren cómo son los nombres. Entonces el otro, ni nerdo ni perezoso, le dice, véndeme primero tus derechos de hijo mayor, la bendición de ser primogénito, véndemela. Y entró ahí una cuestión de aprovechar la ocasión, sabiendo que este era débil, sabiendo que este pensaba más con la panza y más con los pies en la tierra que con el corazón pensando en la magnífico de la bendición sobre su vida. Y él le dice, versículo 32, me estoy muriendo de hambre. ¿Cuándo uno que vive del campo, trabaja y demás, te vas a morir de hambre en algún momento? ¿Cuántas veces pasamos por situaciones que parece que nos vamos a morir? No estoy hablando nada que ver con lo que pasó con esta familia, por otras cuestiones más rasas, más minúsculas, más superficiales. Me muero si no tengo esto. Si esta chica no me dice que sí, me muero. Si en este trabajo no me dicen que sí, me muero. Y parece que estoy a punto de perder bendiciones mayores y venderme por un plato de lenteja porque me muero. Si no tengo esto, me muero. La característica de la sociedad posmoderna de la gratificación inmediata. Y si no lo tengo, me muero. Entonces le dice acá, vendiéndome primero, dice, me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Y acá está el pensamiento del que piensas con el estómago, o que piensa rasamente o superficialmente. Así, ¿de qué me sirven los derechos de la primogenitura? ¿De qué me sirve la bendición? ¿De qué? Si ahora me estoy muriendo de hambre. Las valoraciones. Véndeme entonces, le dijo el hermano, los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú, por lo que estaba oliendo la comidita hermosa, dice que Esaú se lo juró. Y fue así como vendió a Jacob su derecho de primogenitura. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lenteja. Tenedor libre le dio. Si ya le había vendido la primogenitura. Luego de comer y beber, Esaú, como si nada, sin razonar que había menospreciado, había perdido la bendición, dice que se levantó y se fue. Corazón, dice pancita contento, come corazón contento. Panza llena, corazón contento, y se fue. No analizó absolutamente nada. Ahora la historia permite hacer una nota que dice, de esta manera menospreció su derecho de hijo mayor. Wow. Y con esta, yo me ponía un propósito, me escribí un propósito para lograr en esta mañana. Provocar en todos nosotros, lo quiero leer tal cual lo anoté, porque no quiero desperdiciarlo. Quiero que provocar en nosotros, con la ayuda del Señor, la radical decisión de valorar la bendición que tenés, de luchar por esa bendición y de perseverar en esa bendición como tu propósito principal en la vida. Que no se te escape, que no se te vaya, no la menosprecies, no la valores, por favor. Entonces, en el ejemplo de Jacob hay muchas enseñanzas. Yo quiero señalar 3 de ellas que necesitamos abrazar para vivir en esa bendición de Dios. En primer lugar, a la luz de lo que hemos visto recién, es que Jacob tenía una valoración insuperable de la bendición de Dios en contraste con el desprecio y menosprecio de su hermano. Sí, utilizó maneras engañosas y eso lo iba después a pagar, Se condujo de manera detestable para tener esa bendición y eso lo iba a pagar. Pero ¿saben qué demostró eso? Y yo
por mucho tiempo analizaba esto, ¿cómo que Dios terminó bendiciendo a Jacob si se le robó la bendición? Se la arrebató con la madre, engañó al padre, porque después lo que pasó es que cuando el padre estaba viejito y estaba con la vista que la estaba perdiendo y sentía que se estaba por morir, dijo, por favor que venga mi hijo Esaú que quiero bendecirlo. La mamá lo escuchó, lo llamó a su hijo menor, le dijo, ya llegó el momento de la bendición, andá y prepará un guiso otra vez, prepará la comida que le gusta a tu papito, dice, y vestite, porque encima el hermano era todo velludo, dice, vestite, matá un cabrito, vestite con las pieles de los cabritos, total él no ve nada, andá y decile, acá vengo para que me bendigas. Tanto es así que el padre no vio nada, dice, la voz es de mi hijo Esaú, dice, pero el olor que tiene, porque tenía los cabritos y todo eso, es de mi hijo Esaú. La voz es de mi hijo Jacob, perdón, dije, y el olor de mi hijo Esaú. Y lo termina bendiciendo. Ahora, cuando leía a los rabinos, porque me interesaba mucho qué piensa el que conoce la historia como su historia de nación esto, lo que dicen es que, si bien mal encaminado, si bien con actitudes detestables, Jacob valoró muchísimo la bendición. Por eso la buscó, por eso llegó a mentir y engañar, que no justifica que tenemos que mentir y engañar, pero estamos mostrando la valoración insuperable de la bendición de Dios en contraste con el desprecio de su hermano Esaú. Esaú, impulsivo, sin freno, dominado por el hambre del momento, dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Y la vendió, la menospreció la bendición. Jacob, por otro lado, con todas sus imperfecciones, veía algo que su hermano no veía. Y eso es lo que deseo que hoy ustedes puedan ver, lo que muchas veces otros no pueden ver. Él veía que la bendición de Dios es más valiosa que cualquier otra necesidad, por más inmediata que sea. Me puedo perder una noche de comida, puedo perder un asado de primera, puedo perder algo, pero no puedo perder la bendición de Dios, no puedo perderlo a Dios, el eje de mi vida. Él entendía que lo espiritual era más poderoso que lo terrenal se termina, pero lo espiritual es trascendente. Él entendía lo que su hermano no entendía, que un plato de lentejas se va a terminar. Es rápido, por eso se levantó y se fue llenito, pero después se termina y ya sabemos qué pasa con ese plato de lentejas que entra por la boca y se va por otro lado, porque realmente es así. Es así. Pero la bendición permanece para siempre. Mi vida cambiada va a depender de permanecer en la decisión y en la bendición. En esa simple transacción se reveló un principio eterno. Hay quienes cambian la bendición por lo que sienten. No me siento bien, parece que Dios no está conmigo, parece que Dios me tiene de punto o lo que sea. Y por eso cambio la bendición. Pero hay quienes cambian lo que sienten por la bendición. Jesús, siglos después, hablaría de lo mismo. En Marcos capítulo 8, versículo 36 al 37, Jesús en una versión dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Mirá cómo lo dijo. ¿De qué le sirve ganar todo? Dinero, fama, casa, pertenencia, posesiones, un montón de cosas, si está perdiendo su alma a cambio, si no encuentra reposo, si no encuentra paz, si no sale adelante, si pierde todo lo que recibe se le va, todo cae en saco roto, si no hay llenura, si no hay plenitud, si meto a la paz, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Gran principio de Jesús. Entonces, la primera lección o enseñanza para abrazar es, como bien dice allí en 3 palabras, la valoración insuperable de la bendición de Dios sobre tu vida. Claro que se activó, claro que es por fe, claro que no me la puedo ganar, pero ahora que la recibí, que recibí el perdón, que empecé una vida nueva con Jesús, que me alineo detrás de sus ejemplos y sus enseñanzas y demás, yo ahora la valoro por sobre cualquier cosa. Valoración insuperable. Segunda frase que me gustaría que te lleves. Vamos a el capítulo 32, porque la historia continúa. Al capítulo 32, versículo 22 en adelante, habían pasado 20 años de lo que había ocurrido en este lugar. 20 años de la usurpación, 20 años de todo lo que había pasado, que eso había derivado en que Esaú apenas se enteró que había el papá bendecido a su hermano menor, lo quiso matar. Jacob se tuvo que ir, tuvo que exiliarse, tuvo que agarrar sus bártulos e irse. 20 años a la deriva, formando familias lejos,
en esos 20 años, por la bendición terrenal de su papá, la terrenal, solo había logrado tener posesiones. Muchos cabritos, muchas vacas, mucho de todo. Se había llenado, tenía un montón. Tenía 12 esposas, tenía sirvientes, tenía 11 hijos. Pero llegó un momento donde él tenía que volver a su tierra porque estaba de extranjero en otro lado. Y en el camino se iba a cruzar con su hermano Esaú. Cuando se va a cruzar con su hermano Esaú, él tenía un miedo terrible. Habían pasado 20 años que podrían haber sido 20 años de rencor, de resentimiento, de odio, de venganza, de ganas de encontrarme con mi hermano que me robó todo lo que me pertenecía, me engañó. Y cuando estaba a punto de encontrarse con él, mandó una comitiva para encontrarse con su hermano. Y los que fueron con la comitiva le dijeron de vuelta, ahí viene tu hermano con 400 hombres de guerra. ¡Ay, mamá! Pero él tenía que cerrar ese capítulo de su vida. Y entonces pasa una noche muy difícil. Y en esa noche ocurre esto que te voy a leer aquí. Capítulo 32, versículo 22, dice, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo, reflexionando. De hecho, él había tenido una estrategia, dijo, uy, este viene con 400, vamos a dividir todo lo que tengo, todas mis posesiones son 2 grandes grupos. Primero mis sirvientes con lo primero, con la primera línea de posesiones que tengo allá, después un espacio grande y después vamos a venir yo con mi familia. Si ataca primero a estos, si mi hermano realmente los 400 hombres vienen para matarnos, que ataquen primero a esto y nosotros tenemos tiempo para irnos. Era una noche difícil para él. Se queda solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Y acá aparece el corazón de la historia. Un hombre que después vamos a ver que es un hombre, obviamente un mensajero enviado por Dios. Él vio en este hombre algo completamente distinto, a lo cual después se iba a aferrar. Y dice que cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob porque lo agarró y no lo soltaba, porque se dio cuenta que era de Dios. Se dio cuenta que era una oportunidad que él tenía. Él tenía la bendición trucha de su papá, sí la tenía. Y la terrenal había funcionado y sí, tenía muchas cosas, pero adentro había un montón de cosas que tenían que resolverse. Tenía la acusación de que era un usurpador, de que le había robado a su hermano, de que había engañado a su padre, que no pudo pedirle perdón a su padre. Cargaba con un montón de cosas. O sea, de nada servía la bendición terrenal dada por un padre engañado, solamente en lo material. Pero él necesitaba la otra bendición. Y comenzó a luchar, dice que hasta el amanecer, toda la noche. Imagínate, toda la noche. Cuando ese hombre, versículo 25, se dio cuenta de que no podía vencerlo a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer, pasamos toda la noche, ¿hasta cuándo me vas a tener aquí? Y acá está la frase que quiero que te lleves, por favor. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. No te voy a soltar. Yo tengo una bendición trucha, una bendición que usurpé, una bendición que robé. Sí, tengo menudencia, tengo cosas, pero yo necesito otra cosa, necesito la bendición de Dios. Vos representás a Dios, yo sé quién sos, sé que venís de parte de Dios. Lo siento, lo vivo, tu toque en mi hombro a la noche, en medio de esta oscuridad. Sé que acá está la presencia de Dios. Yo quiero tu bendición. Por eso dice, no te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Y entonces le pregunta, ¿cómo te llamas? Le pregunta al hombre, me llamo Jacob. Jacob significa usurpador. El nombre traducido es usurpador. Me llamo engañador. Me llamo usurpador. Y le dijo entonces el hombre, ya no te llamarás Jacob. Después de luchar por la bendición, después de priorizar, después de valorarla, la había valorado siempre con ojos raros, con procedimientos extraños, pero ahora había sido purificado, ya había sido trabajado 20 años de perseguirse a sí mismo. Y entonces le dice, ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. Israel significa príncipe de Dios. Wow, esos cambios de nombre significan que algo ha pasado en tu corazón, en tu interior, algo ha cambiado. Dice, te llamarás Israel porque has luchado con Dios. Ese varón era un varón de Dios. Has luchado con Dios y con los hombres. Ahora va a encarar el encuentro con su hermano y has vencido. Le estaba anticipando que el encuentro iba a ser bueno. De hecho, así fue. Pero principalmente has luchado con Dios y has vencido. Y tú
¿Cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo, que era lo que él buscaba. Jacob llamó a ese lugar Penuel o Peniel conocido, ¿bien? Porque dijo, he aquí, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. ¿Sabés la segunda frase que quisiera que nos llevemos? La primera, obviamente, tenía que ver con un valor incalculable de la bendición de Dios. Pero lo segundo, amados, es la lucha incansable por la bendición de Dios. Porque vendrán tiempos difíciles, pasaremos circunstancias, pondrán cosas a prueba nuestra valoración de la bendición de Dios. Él había pasado por muchas cosas, estaba por enfrentar otra difícil, que tal vez merecía los efectos de sus errores. Pero él dijo, no, yo a esta altura de la vida me di cuenta que la bendición humana es corta. La bendición humana me da solo lo terrenal, pero nada me da la paz, nada me da la plenitud, nada me da la seguridad. Yo necesito la bendición de Dios. Acá, amados, lo que quiero decirte es que vos, si estás aquí en este lugar y si estás por primera vez, es tu oportunidad para abrazar la bendición de Dios para siempre. Y vos que la tuviste, la recibiste, por favor, luchá por retenerla, luchá. No te dejaré hasta que me bendigas, no te dejaré hasta que despierte en tu presencia, no dejaré hasta que parta tu presencia, Señor. No te dejaré porque vos sos mi bendición. No te voy a soltar. ¿Tomaste esa decisión? La lucha incansable que Jacob tuvo hasta recibir la bendición de Dios y el impacto que eso significó sobre su carácter, cambió su carácter. De tal manera que Dios le dice, ya no te voy a dejar que te llamen mentiroso, no voy a dejar que te llamen usurpador, voy a ponerte un nombre nuevo, príncipe de Dios. Ya viviste todo el proceso, me elegiste, abrazaste la bendición mía por sobre todas las cosas. Ahora sí que es legítima, ahora sí que tenés todo lo que yo doy al que bendigo. Y Jacob hizo algo realmente que marca a los que valoran la bendición de Dios. Se aferró, luchó, perseveró, no soltó. Y mientras la madrugada se levantaba sobre el valle, ese hombre que antes había manipulado, ahora suplicaba, no te dejaré hasta que me bendigas. Fíjate que no pidió más riquezas, no pidió más poder, no pidió protección del hermano. Lo único que se dio cuenta en esa noche difícil es que lo que más necesitaba era la bendición de Dios. Y por eso luchó. Y luchó. Es un principio de Jesús también enseñado. Cuando Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 7 dijo, el que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. ¿Aquel? ¿Quién? ¿Qué? ¿Todo? No, cuando busca la bendición de Dios. Pedila que vas a recibir. Buscala, que la vas a encontrar. Llamá, que se va a abrir. La de Dios, no lo que se nos cruza a nosotros. No, esa que es por sobre todas las cosas, lo más importante, como Jacob se dio cuenta. La terrenal tiene sus límites, la terrenal no llena, la terrenal no te hace sentir completo. La que lográs por usurpación, mucho menos, porque hay algo más. Hay algo más. Y lo último que quiero mencionarte es cuando allí en el versículo 31 dice, cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel o Peniel cuando salió el sol. Miren, toda la noche, qué impresionante esto. A causa de su cadera dislocada, tipo iba rengueando, porque lo tocó acá para pararlo. Yo me acordaba, mientras cantaba, no sé por qué me acordaba cuando yo a veces agarramos los gatos en mi casa, un gato, y había un gato al principio no quería que lo agarrara, y se quería ir, escapar, y lo agarraba, y le trababa las piernas. Así me imaginaba a Jacob. No, vos no te vas. Sacaba la pata por allá, no te vas, y la tengo acá agarrada, ¿no? Así fue, pero quedó dislocado. Dice, por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho lugar. Y a él le quedó lo tercero, la tercera lección. Vamos a tener marcas inolvidables por luchar por nuestra bendición, por luchar por la bendición de Dios. Y ahora sí, que es importante pensar que a veces vamos a pasar temporadas difíciles. Ahora sí, por fe en la palabra y lo que pasa en la palabra, y por experiencias personales de otro tipo, quizás no tan duras como la que pasaron nuestros hermanos,
Pero esa marca inolvidable, de alguna manera, Dios la transformará en una bendición que hoy es impensada, inestimable, incomprensible. Algo hará el Señor. Las marcas inolvidables que le ayudó a Jacob a perseverar hasta el final. ¿De qué me sirve ganar el mundo si me pierdo? Perseverar hasta el final. La marca física en él fue una marca espiritual en realidad. Jacob cogió para siempre. Cada paso de cojera en su vida hasta que fue viejito le recordó aquella lucha que tuvo. No te dejaré hasta que me bendigas. Me quedó una marca, la cojera, pero tengo la bendición completa. Tengo al Dios que me bendice. Lo agarré y no lo solté. Entendí por dónde venía la cosa. ¿Y sabe por qué vino todo esto? Porque justamente frente a las estadísticas de que 1 de cada 2 que se entregan a Cristo, 1 retrocede, porque el 50% retrocede. No sea este tu caso. No lo dejes por nada. No te dejaré hasta que me bendiga, Señor. Y la bendición completa va a ser cuando parta su presencia. Hasta que me vaya tu presencia, no te voy a dejar, Señor. No te voy a soltar. Y fue, miren, las marcas del proceso no son solamente tragedias. Van a ser testigos de que Dios va a lograr en nosotros algo porque lo priorizamos en nuestra vida. Son recordatorios de dónde salimos. Para Jacob era: soy un usurpador, fui un usurpador, fui un engañador, fui un miserable con mi familia. Pero ahora mi corazón cambió. Hey, de este tipo vino la nación de Israel. De este tipo descendió Jesús. Fíjate si Dios hace cambios en los corazones. Son el recordatorio de dónde salí, por lo que luché, y las señales de lo que hoy soy y a donde Dios me quiere llevar. Quiero terminar con el ejemplo supremo, el ejemplo de los ejemplos, que es el ejemplo de Jesús. Jesús luchó hasta la muerte por tu bendición y por mi bendición. Jesús no soltó la cruz. La noche anterior en la que Él iba a vivir todo lo que vivía fue un huerto Getsemaní, y dice la Biblia que pasó toda la noche orando. Su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Estaba triste hasta la muerte y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba tan cargado Jesús, anticipando el dolor que iba a tener, que encontraba a sus amigos que en lugar de orar por él estaban dormidos. Le decía: ¿por qué no pueden velar por mí una hora? Ven que estoy angustiado, que estoy mal. Y fue su lucha. Fue su lucha. Fue su lucha entre zafar o abrazar la cruz para morir por nosotros. 1 vez, 2 veces, 3 veces. En la tercera dijo: basta, me entrego. Y fue al encuentro de Judas, que lo iba a entregar con un beso. Y ahí vino todo lo que vino. El ejemplo de Jesús, que luchó hasta la muerte por nuestra bendición. En ese jardín, como Jacob, también él luchó. Luchó con las sombras, luchó con las dudas, luchó con la angustia hasta la muerte, luchó con un sudor de gotas de sangre que cayeron, pero no soltó el plan maestro, no lo soltó a Dios, no soltó la salvación que nos iba a dar, no soltó la bendición que vendría después sobre nosotros, no soltó la cruz. Por eso le convirtió la cruz una imagen de maldición en bendición, hasta que en esa cruz él pudo hacer esa declaración: consumado es, como diciendo: la agarré hasta que se hizo la obra, no la solté hasta que pagué por todos. Consumado es. Y cuando dijo consumado es, ahí fue cuando expiró y su espíritu volvió a Dios, y después fue enterrado y resucitado. Y lo que creemos: no solté, no me rendí, no negocié,
porque había algo más grande que estaba en juego y era la bendición de todos nosotros. A ver, si alguien se jugó tanto por nosotros, por una verdad tan maravillosa que es la bendición de Dios, ¿no vamos nosotros entonces también a luchar por esa bendición, abrazarla y luchar por ella día y noche? Frente a momentos difíciles, hay momentos de tempestades, hay momentos de luchas, hay momentos de amenaza, hay momentos donde la cosa no va como esperamos. Pero una cosa yo sé, que me encontré con mi Salvador. Una cosa yo sé, que Él es mi Rey. Una cosa yo sé, que Él es la mayor bendición para mi vida. Y no lo voy a soltar, no lo voy a soltar, no lo voy a soltar como el gato acá. No lo voy a soltar porque ya encontré la bendición. Y es la que me va a ayudar en los momentos difíciles. ¿De qué me sirve hacer un revés y darle la espalda a Dios y enojarme con Él y ahí a perderme otra vez para después llegar más tajeado que antes, si es que puedo llegar? Porque el enemigo me enrosca y ata. Amados, quiero decirte, ¿valorás la bendición de Dios? ¿La valorás? ¿Vas a luchar por ella? Temporadas difíciles, buenas, las mejores, ¿vas a luchar por ella? Claro que sí, luchemos por esa bendición. No que me la tengo que ganar, lucho para conservarla, para mantenerme, para crecer en ella, para que Dios haga la obra. Y vamos a tener marcas. Vamos a tener marcas. Marcas que nos van a recordar que hemos pasado temporadas difíciles, pero que esas temporadas difíciles nos ayudaron a descubrir que había un propósito mayor y más grande y que Dios no falla y que Dios es fiel. Quiero invitarte a ponerte en pie, por favor. Pensaba, ¿será de los que hoy llegaste teniendo en mente que tal vez esta era tu última reunión? ¿Que era la última oportunidad que le dabas al Señor? ¿Que las cosas no estaban funcionando como querías y que ibas a probar otra cosa? ¿Estás cansado? ¿Estás golpeado? ¿Estás tentado a soltar? Por favor, escucha la voz del Espíritu que te dice: la bendición vale tu lucha. Vale que tengamos marcas muchas veces. Vale que seas perseverante. Vale cada paso de tu vida. Así como estamos, quiero invitarte a cerrar tus ojos. Hay muchos que están aquí por primera vez. Si estás por primera vez, yo te quiero invitar a hacer la oración de los primeros comienzos, de los nuevos comienzos, que es la bendición la oración para entrar en esa bendición, la bendición de la salvación y la bendición de seguir en la bendición. Y puedes en tu corazón decirle: querido Jesús, te doy gracias por hablar a mi corazón. Te doy gracias porque entiendo que sos la mayor bendición. Ya probé todo. Busqué por otros caminos, pero te necesito. Te pido que me perdones. Te pido que me limpies como lo hiciste con Jacob. Te pido que me cambies el nombre. Y vos verás que si antes te señalaban por mentiroso, ahora te van a señalar porque se cree en tu palabra, porque tenés olor a Cristo. Si antes era un violento, ahora, Señor, te pone ternura en tu corazón porque Él lo va a hacer. Confesale eso que te marca. Decide: Señor, límpiame, límpiame. Creo que en la cruz pagaste por mí. Y tomo la decisión de luchar por la bendición. Tomo la decisión de luchar por esta vida nueva, por este camino, y no abandonarlo. ¿Sabéis que antes cantábamos Cuerdas de Amor? Se llamaba. Y yo te quiero animar que terminemos cantando esta canción. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor el que me sostiene, que me levanta, que me da paz. Yo sé que tus palabras y tus bendiciones cumplirás. Y te animo a cantarla como un grito de guerra.
Tenemos que cantarla con esa decisión de salir de acá, con la decisión radical de decir, yo no voy a abandonar, no voy a volver atrás, no voy a retroceder, no voy a soltar. Voy a ser como Jesús, voy a agarrar esa cruz y no la voy a soltar hasta que se diga consumado es. Y esa cruz es la decisión de seguir a Cristo hasta el final de tus días. Te animo a que puedas decirle de al lado, no te voy a soltar, no voy a soltarlo a Dios hasta que vaya a su presencia. Decile, no lo voy a soltar. Te voy a decir, Ale, yo no voy a soltar a Dios hasta que vaya a su presencia. No voy a soltar a Dios hasta que vaya a su presencia. No voy a soltar a Dios hasta que vaya a su presencia. Te lo digo de todo corazón. Ojalá lo puedas decir también. No lo voy a soltar hasta que vaya a su presencia. Te animo a que puedas cantar esta canción como un grito de guerra. Disfrutala, vivila. Adóralo al Señor con todo tu corazón. Vamos a cantar.